asesoría legal. Pasos a seguir cuando se tiene un accidente de tránsito. Ese es el tema que adelantaba hace un momento Alan y es lo que vamos a conversar ahora mismo con el profesional que nos acompaña. Vamos a conocer un poco más sobre este tema, el poder ser parte, de que ustedes sean parte de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Si tienen alguna consulta o una duda, tenemos las líneas habilitadas y además las redes sociales para que ustedes puedan realizar su pregunta. Conocemos a través de esta producción. De tránsito, de seguro que usted alguna vez lo tuvo. ¿Sabe qué pasos debe de seguir, dónde acudir? Hoy en nuestro sector de asesoría legal hablamos de este tema. 55 accidentes se producen por día en Bolivia. Aparentemente la imprevisión del conductor, la embriaguez al conducir y el exceso de velocidad son las razones más frecuentes para la producción de hechos de tránsito. Si usted tiene un accidente en la vía pública donde la cuantía del daño no es mucha y el otro conductor le va a indicar arreglemos entre nosotros, puede tener satisfacción. Sin embargo, una de las responsabilidades como ciudadano es la de denunciar estos casos para que podamos atenderlos. Si el daño es considerable, hagan su denuncia en tránsito. Si el conductor por X o Z motivo del otro vehículo ha dejado el lugar, ustedes con solo anotar la placa, anotar la hora y el lugar donde se ha producido el hecho, nosotros vamos a proceder a las investigaciones. Un accidente de tránsito es el perjuicio ocasionado a una persona o bien material en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido generalmente a la acción riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón. Vienen los protagonistas, ya sea de manera personal, cuando sientan la denuncia, los traen algunos personeros de algunas unidades, algunos policías de diferentes reparticiones policiales y nosotros empezamos a tomar y a obtener los datos. Lo primero, ellos llenan un formulario donde dan toda la información respecto al lugar y otros antecedentes más, y el siguiente procedimiento es realizarles la prueba de campo, el que es el alcotest. Posteriormente nos muestran las licencias de conducir para acreditar que están legalmente habilitados para tener a cargo un vehículo. Los accidentes de tránsito tienen diferentes escalas de gravedad. Se hace una pequeña reconstrucción en maqueta, donde ellos nos indican la forma como se hubiera producido el accidente de tránsito, ¿no? Imaginémonos que sea una colisión acá en una intersección, ellos nos indican básicamente cuál es la trayectoria que han tenido, por dónde se han trasladado, por dónde venía también el otro vehículo y el momento del accidente, que es fundamental para nosotros, ver si el conductor menciona si ha realizado alguna maniobra de evasión, ha girado el volante a la izquierda, derecha, ha aplicado los frenos, ha tocado bocina o qué es lo que ha hecho para evitar el accidente, ¿no? Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a los conductores. ¿Usted sabe dónde acudir cuando ha tenido un accidente de tránsito? A mí me chocaron y pensé que tránsito iba a solucionar, ir a tránsito, 500 volvían a mí, 500 al otro y después la guardada del garaje. No sé. O sea, el tránsito nomás será, pues. No puede, luego si tiene usted el SOA y está con casco y tiene su brevet, prácticamente lo que va a hacer usted al seguro. Es aconsejable que si usted ha tenido un accidente de tránsito, llegue hasta las instalaciones de tránsito de su departamento, para que así llegue a una pronta solución. De la policía y doctor Rolando Fernández nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a entender más sobre este tema, el poder disipar las dudas que tengamos y que ustedes también pueden disipar a través de sus consultas al número de teléfono y las redes sociales. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más y ayudarnos a entender de la forma más clara posible sobre esta situación. Gracias por la invitación, decirle siempre a sus órdenes y tratando de dejar algunos conocimientos que uno adquiere durante la carrera, ¿no? Y en la vida diaria. Es común escuchar de que no todas las veces y no en todas las ocasiones se llama a tránsito para poder resolver el tema de un accidente. ¿En qué ocasiones es necesario? ¿En qué otras ocasiones no? Bueno, vamos a partir de indicando que todo accidente de tránsito es un suceso, donde hay daños a las personas y daños materiales. Los delitos que califican las normas son el delito culposo, y lo explicaba muy bien el capitán Salazar y el coronel Chumacero, que por imprudencia, negligencia, inobservancia de las normas de tránsito. El
El doloso es aquel donde hay intención de causar daño, y aquellos accidentes fortuitos que son a consecuencia de fenómenos naturales. Si los accidentes son graves, hay víctimas, los daños son mayores, entonces se estila que conozca la justicia ordinaria, o sea, los jueces. Cuando los daños son leves, y lo decía el coronel Chumacero, se arregla por la vía administrativa. Lo correcto es que se observen esas normas. Ahora, cuando no se observan esas normas y hay arreglo entre partes, bueno, están supeditadas a que alguna de ellas no cumpla con aquello de resarcir, de acuerdo a una responsabilidad que cada persona sabe qué infracciones ha cometido. Y luego de eso ya no se puede acudir a la ley. Bueno, es más complicado, ¿no? Pero siempre queda abierta la posibilidad de ir a tránsito, hacer conocer de que ha habido un hecho de tránsito, para que el tránsito investigue las circunstancias, las causas, los hechos, y vea y determine el grado de responsabilidad para el resarcimiento de los daños causados. ¿Y cuándo es necesario que el tránsito detenga el vehículo, o ambos vehículos? Ya, esas son situaciones muy excepcionales. En accidentes graves, casos de muerte, lesiones gravísimas, daños mayores, se llama secuestro. Ahora, también actúa por órdenes judiciales, ¿no? El embargo cuando hay embargos, la autoridad de tránsito está facultada para llevar ese vehículo hasta que la autoridad judicial determine dentro del proceso cuál va a ser el final de la causa. Pero en la mayoría de los casos, en caso de accidentes graves con muerte, la autoridad de tránsito debe retener los vehículos a los conductores siempre que no estén lesionados o heridos, para comenzar con la investigación fuera del trabajo de campo que se hace, ¿no? El lugar de los hechos, la hora, las condiciones de la vía, el croquis, y después someter a los conductores al examen de alcotest para determinar si no estaban bajo este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay algo interesante. Cuando se trata de un accidente común y corriente, la pena es simple. Por ejemplo, en caso de homicidios, lesiones gravísimas, de 1 a 3 años. Pero la situación se agrava cuando el conductor está en estado de ebriedad o haya consumido drogas, alucinógenos. Entonces la pena se va de 5 a 8 años. Es la gran diferencia que hay. Independiente al tema de accidentes gravísimos, como usted nos lo ha explicado, en los otros casos, ¿es necesario realizar todo el procedimiento ayudado por un abogado igual al momento de retirar el vehículo? ¿Se necesita de un abogado o esto es un papeleo más simple? Cuando son accidentes leves, cuando son daños menores, generalmente las partes involucradas en el hecho esperan el examen hay un informe de por medio que, de acuerdo a las circunstancias, determina el grado de responsabilidad, al cual generalmente se someten las partes porque son causas, problemas menores. Entonces las facultades que tiene la autoridad de tránsito son legales y resuelve por la vía administrativa, sin mayores investigaciones, y no es necesaria la presencia de un abogado porque son situaciones que están determinadas bajo la responsabilidad de la autoridad de tránsito. Es decir, de acuerdo al informe, determinando el grado de responsabilidad, viendo las infracciones que se han cometido. Estamos hablando de los pasos a seguir cuando se tiene un accidente de tránsito. El doctor nos acompaña para poder darnos una pauta de todo lo que se debe seguir y además en qué tipo de situaciones. Le consultaba yo hace un momento, en caso de algún accidente leve, dejando de lado los gravísimos, ¿se retira igual el tema de la licencia de conducir a los afectados hasta llegar a un acuerdo? Es necesario porque las personas que conducen deben acreditar la legalidad de ese documento y además que lo poseen, ¿no? Que han sido beneficiados con las normas de tránsito. Pero en caso de accidentes leves, esa retención del documento es corta porque es una situación que se va a resolver en una audiencia o tal vez en 2 audiencias solamente con la presencia de la autoridad policial y las partes involucradas en el problema. ¿Y cuánto tiempo estamos hablando de eso? Eso debería hacerse en menos de 48 horas, si es posible en 24 horas, ¿no? Depende que no haya carga laboral, ¿no? Esos casos se pueden solucionar inmediatamente.
Los casos que ameritan más tiempo son aquellos ya de delitos, cuando pasan a conocimiento de las autoridades judiciales, donde es todo un proceso dentro de lo que determinan las normas adjetivas, ¿no? ¿Qué sucede si se sufre un accidente cuando, y si bien se tiene la licencia pero no se lo aporta en el momento? Bueno, la persona que no porta la licencia está conduciendo bajo ciertas infracciones. Perfecto. Pero acá, si se trata de un accidente, esa persona tiene que demostrar por todos los medios que tiene esa licencia. Ya. Caso contrario, estaría entrando en una situación agravada, en el sentido de que no tiene autorización y posiblemente sea la responsable plena del hecho suscitado. Y si se da el caso, bueno, muchísimos casos que se han dado de que se choca a un vehículo y se da la fuga, ¿hay alguna cosa que se pueda realizar mediante la justicia? Claro. En esos casos hay una oficina que atiende específicamente casos de conductores irresponsables que escapan de la escena donde ocurrió el hecho, ¿no? Entonces hay que ir a tránsito, hay que sentar la denuncia, ojalá se consigan datos de la persona que ha fugado, es decir, por lo menos la placa. La placa es lo más importante porque va a permitir identificar al propietario del vehículo. ¿En caso de que no la tuviéramos? Si no hay placa, entonces la situación es muy complicada, hay que buscar testigos, entonces aquello es moroso y el resultado es muy incierto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado en este tema. Que esté bien. Gracias. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Asesoría legal.